El Señor les bendice a todos. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Bien? Es bueno estar con ustedes en esta tarde. Y quisiera compartir un pasaje de la Escritura que cuando lo estaba estudiando, lo primero que me puse fue un casco, porque pues, las pedradas me cayeron pues primeramente a mí. Entonces esta palabra que vamos a compartir en esta tarde habla acerca de un atributo, un fruto del Espíritu Santo que muchas veces es opacado por diferentes factores. Y este fruto que el Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios quiere que desarrollemos, muchas veces se ve atrapado o envuelto en diferentes circunstancias que por una u otra razón es difícil que podamos desarrollarlo. Y en esta tarde quiero hablarte de cómo la paz se ve afectada por diferentes circunstancias y cómo a través de la palabra tenemos que aprender a hacerle frente a esos obstáculos, a esas barreras, para que la paz que el Señor nos otorga como sus hijos, como un fruto del Espíritu Santo, pueda estar nuevamente en nuestras vidas como manifestación de cada uno de los hijos de Dios. Y con esta idea te voy a preguntar y reflexiona sobre esa parte, ¿no? En los últimos días, ¿cuánta paz has tenido? Y respóndete tú mismo, ¿no? En los últimos días, ¿cuánta paz de parte de Dios has tenido en tu corazón? Y el Señor pues nos habla acerca de cómo este fruto debe ser algo constante y de forma habitual en nuestras vidas, pero a veces nos encontramos en un mundo donde lo menos que tenemos es paz, ¿no? Y a veces decimos, ay, cómo quisiera estar con paz, ¿no? Con tranquilidad. Pero mira algo importante, la palabra de Dios nos va a enseñar a cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta tarde, cómo es que podemos descansar en ese fruto que el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros tengamos como sus hijos. Y para poder desarrollar esto, quiero hablarte de la vida de una mujer en la Escritura cuyo nombre es Marta. Y te voy a preguntar, ¿cuántos conocen a Marta, la hermana de María en la Escritura? ¿Quién ha leído acerca de Marta? Hay poquitos. ¿Están durmiendo o no escucharon? Tal vez has escuchado y tal vez has conocido un poco acerca de la vida de Marta. Y Marta de pronto es víctima de mucho bullying, ¿no? Dicen, eres un Marto, ¿no? Eres una Marta. Pero hoy vamos a aprender cómo Marta nos puede enseñar, ¿verdad? A través de su ejemplo, cómo hacerle frente a esos obstáculos que también, así como a Marta agobiaron, muchas veces también nos agobia a nosotros. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Ya que lo tengas ahí, vamos a pedir dirección de nuestro Padre Celestial y que su Espíritu Santo nos permita discernir, comprender, entender y sobre todo llevarlo como un alimento a nuestras vidas. Amado Dios, damos muchas gracias por la bendición, primeramente de la vida. Gracias por tener la comunión entre tus hijos, entre tu cuerpo, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre. Gracias porque estamos con la libertad de expresar nuestro amor por ti, Señor. Tenemos esta libertad, Señor, que tal vez en algunos otros lugares hoy ya no tienen, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Damos gracias, Señor, porque nos has conservado en salud. Damos gracias porque aún los que ya no están entre nosotros sabemos que están en tu bendita presencia, Señor. Damos gracias porque todas las cosas que tenemos son por ti y todas las cosas que tú nos has permitido hacer o disfrutar, Señor, han sido dádivas tuyas, Señor. Y damos gracias, Señor, porque todo lo que proviene de ti es bueno para tus hijos, Dios. Damos gracias, Señor, por esto. Y asimismo, Padre, te rogamos que esta palabra, Señor, en esta tarde nos hable a nuestros corazones, nos permita entender, nos permita recapacitar, Señor,
reflexionar sobre las cosas que quizás como tus hijos hemos estado actuando de una forma incorrecta, de una forma que no ha traído bendición a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a corregirlo, ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tú tienes para cada uno de tus hijos preparados, Señor, porque tú nos has llamado a una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo, una vida que manifieste los frutos del Espíritu Santo de una forma contundente, de una forma evidente, Señor. Que podamos ser un cambio, que podamos ser un ejemplo, un deseo para otros, Señor, de querer y anhelar lo que nosotros tenemos, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos aprendido a ser un espejo, un reflejo de ti a otros, Señor. Perdónanos si hemos apagado esa luz que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Perdónanos si no hemos sido esa sal, Señor, que tú pusiste en esta tierra, Señor, para darle ese sazón al mundo, Señor. Te rogamos, Padre, que como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, podamos recibir instrucción de tu palabra y que tu palabra misma sea la que nos guíe para tomar decisiones, para vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. ¿Okay? ¿Alguien tiene un Versa gris? Está estorbando. Gracias. Bien, y vamos aquí a la escritura en Lucas, capítulo 10, versículo 38, y aquí nos narra, ¿verdad?, en este evangelio, cómo el Señor Jesús visita a Marta y María en su casa. Y dice así el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué oía esta mujer? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vaya respuesta del Señor Jesús, ¿verdad? Y hemos escuchado muchas veces este pasaje. Y aquí en este primer pasaje que vamos a examinar, vamos a encontrar el primer obstáculo para poder tener paz. Mira, dice que aquí el Señor Jesús llegó, iba de camino, entró a una aldea y llegó a esta casa, a una casa de personas que él ya conocía, personas que él ya tenía un antecedente y que se llevaba seguramente bien porque había una gran confianza. Tal es así que Marta, sin ninguna preocupación, va y le dice, oye, mira, mi hermana está de ociosa, dile que me ayude, ¿no? Había un exceso de confianza para poder decirle esas cosas al maestro en ese tiempo. Caso contrario, Marta hubiera pechugado, hubiera dicho, ahorita que se vaya me la pagas, ¿no? Y Marta no tuvo consideración en ir y acusar a su hermana y poder decirle, oye, dile que me ayude porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Sabemos que el Señor Jesús no iba solo, ¿verdad? ¿Quién iba con él? Sus discípulos, sus apóstoles en ese momento, ¿no? Entonces imagínate cuando te llegan a tu casa de visita, ¿verdad? No te avisan, son 2 o 3, ¿cómo te pones? No, ahora imagínate 13, ¿no? Imagínate 13, híjole, ¿no? Hay que lavar más trastes, hay que preparar más comida, en fin, hay muchas cosas, ¿cierto? Y entonces viene esta situación donde Marta de pronto se empieza a agobiar y el Señor Jesús, fíjate muy bien cuando la ve, justamente ve cómo está su corazón y dice, Marta, Marta, afanada y ¿qué? Turbada. ¿Y cómo no? Marta estaba, pues, que no se podía ni dividir en 4 para poder alcanzar todo lo que necesitaba hacer. Ahí decía, ¿verdad? ¿Cómo estaba Marta? Preocupada con muchos quehaceres. Preocupada con muchos quehaceres, ¿no? Pero mira, aquí una contradicción interesante. Marta tenía la confianza de ir a acusar a su hermana, pero no tenía la confianza de decir, siéntate en tu casa, si quieres algo ve al refri y tómalo. ¿Me explico? Habría la misma confianza en ese aspecto, pero Marta decidió ponerse a hacer qué hacer, decidió
tratar de ser hospitalaria y atender a los invitados, pero a tal punto que se le olvidó quién estaba visitando su casa. Marta dejó de enfocarse en quién estaba hablando. Y mira lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Mientras Marta trabajaba, su hermana María, ¿qué hacía? Estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Y el hecho de que María haya escogido esto no significa que realmente hubiese sido ociosa o perezosa, sino que María había entendido algo importante. Jesús mismo estaba ¿en dónde? En su casa. El Señor Jesús estaba ¿en dónde? En su casa. Qué privilegio era que Jesús llegara a la casa de estas personas. ¿Cuántas personas no buscaban a Jesús por un milagro? ¿Cuántas personas no se abarrotaban por tratar de tocar tan solo el borde de su manto para recibir una bendición? Y estas dos mujeres que habían recibido la bendición de que el Señor se sentara en su casa por largas horas para estar con ellas y sobre todo, ¿qué decía? Hablar, compartir la palabra de Dios. Y Marta por un momento dejó de pensar en esa bendición y se enfocó en algo vano, en algo pasajero, en el quehacer. Cuando el Señor, el quehacer y la pobreza y los pobres son similares, ¿verdad? Siempre va a haber pobres y el quehacer también va a haber siempre, ¿no? Terminas de lavar trastes cuando ya hay más cosas por hacer. El quehacer nunca se detiene, siempre hay cosas, ¿sí? Y mira algo importante. Marta no discernió, no pudo comprender quién realmente estaba ahí. ¿Y sabes por qué no pudo comprenderlo? Porque no tenía la paz para poder recibir la palabra de Dios. Y su primer obstáculo que Marta empezó a generarse en su corazón fue el afán. El afán fue el primer obstáculo que Marta tuvo para poder recibir esa paz al poder estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Mira, María que decía estaba ahí, dice, sentada a los pies de Jesús. ¿Qué tan lejos estaba? Dice a los pies, estaba ahí cerca, escuchando toda la palabra. No se puso atrás. ¿Dónde estaba? Al frente. Porque estaba buscando el mejor lugar para no perderse detalle de lo que iba a ¿qué? De lo que iba a recibir. Porque le interesaba. Cuando a alguien nos interesa algo, siempre vamos a buscar el mejor lugar, porque nos interesa saber o escuchar o atender. Te pongo un ejemplo, vas al cine y ¿qué te dicen las personas en la caja? Escoja sus boletos, sus asientos. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? No los voy a quemar. El primero que me digas ya sé que va al cine. Bueno, la gente que va al cine escoge el lugar donde la pantalla se va a ver bien. Nunca va a escoger el de la esquina hasta el fondo, ¿verdad? La gente que va a un concierto, yo sé que ustedes no van a un concierto, ¿qué escogen, no? Hasta adelante, frente, quiero el mejor lugar, ¿no? O vas al circo, ¿verdad? Está aquí la luneta, la más cara, las otras, y dices, pues de la más barata hasta el frente para parecerme que soy de los que tienen para pagar, ¿no? Siempre estamos buscando los mejores lugares cuando nos interesa algo, ¿cierto o no? Cuando no te interesa algo, no buscas el mejor lugar. Y no voy a quemar a los hermanos de atrás, ya sé que ahí es su lugar, no cupieron acá adelante, no es personal. Pero en términos generales, quiero que veamos esa parte. María le interesaba y no solamente estaba escuchando, sino que se fue ¿a dónde? Hasta los pies del Señor Jesús para escuchar su palabra. Estaba escuchando ahí su palabra. Estaba buscando el mejor lugar para depositar. Fíjate, ¿cómo estaba entonces María? ¿Tenía paz? ¿Tenía tranquilidad? Claro, estaba calmada. ¿Estaba en dónde? En reposo a los pies ¿de quién? De Jesús. Fíjate cuánta calma tenía María. Pero ahora voltea a ver a Marta y hasta de verla te estresas, ¿no? Imagínate ahí, Marta todavía con sus tubos acá, con la escoba ahí apurándose. No tenía paz. Marta tenía afán.
pero no tenía ¿qué? Paz. Y esa falta de paz estaba perturbando su vida de tal manera que empezó a tener coraje. Empezó a tener ¿qué? Resentimiento en contra de la primera persona que estaba ahí. ¿Quién era? María. Porque no arremetió Marta diciendo, Señor, qué bueno que viniste, pero no hubieras traído a tanta gente. No le dijo eso, ¿no? Dijo, oye, mira, mi hermana no me ayuda y son muchos, ¿no? ¿Qué van a querer comer? ¿Y a poco yo voy a hacer la comida sola? Pero el Señor entendió lo que estaba pasando a Marta y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Mira la parte importante de esto. Como hijos de Dios tenemos que aprender a apartarnos del afán. Y vamos a definir qué es el afán. Aquí tengo una definición. La palabra afán viene del griego merimna. Y esta palabra significa, fíjate bien, ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. O sea, así estaba Marta. No sabía si agarrar la escoba, si prenderle la estufa, si servirle el plato. ¿Me explico? Estaba tan agobiada por tantas cosas que tenía que, ¿cómo se llama esto? Afán. Este es el afán. Y dice, a veces se usa la palabra para un cuidado y una preocupación sana y útil. A veces dice, bueno, hice mi tarea con mucho afán, con dedicación, con empeño. Pero el afán dañino es aquel que genera una preocupación excesiva y un cuidado nocivo para la atención de una tarea, ¿sí? Entonces, cuando yo me preocupo de más por una actividad que dejo atrás todo lo demás, o lo más importante, se llama una persona afanada, ¿sí? Tú puedes hacer un trabajo con diligencia, con empeño, con dedicación, sí, pero cuando esa tarea empieza a ser más importante que cosas realmente importantes, ya eres una persona que se afana por las cosas, ¿sí? Aquí Marta es el ejemplo con el quehacer, pero algo muy común es el trabajo. El trabajo es bueno, tenemos bendición del trabajo, pero cuando nuestro trabajo nos agobia a tal punto que las cosas realmente importantes pasan a segundo plano, déjame decirte que ya estamos ¿con qué? Con afán. Y mira lo que dice Filipenses 4:6. Y aquí vamos a ver nuestro examen. ¿Cuánto afán hay en nuestra vida? Filipenses 4:6. Por nada, fíjate bien lo que dice, por nada, a ver, díganlo ustedes, por nada estéis afanosos. O sea, aquí habla del afán dañino. Y aquí la escritura me dice, por ninguna circunstancia. Fíjate lo que estaba diciendo, fíjate la escena en la cual se encontraba Marta. El Señor Jesús estaba en su casa. ¿Cuán importante era eso? En extremo importante. Pero lo que está diciendo es, ahí si Pablo hubiese llegado ahí también con Marta, le hubiera dicho, oye Marta, aunque el Señor Jesús esté aquí, no te afanes por servirlo. Presta atención a lo que Él va a decir. Y aquí la escritura dice por nada, o sea, no hay ninguna circunstancia en el raciocinio humano que tú puedas decirle a Dios, esto justifica que me afane. Piensa lo que tú quieras, pero la escritura dice por nada, y nada es nada. No hay ninguna objeción, no hay ninguna justificación para que como hijos de Dios nos afanemos en algo. La escritura es clara y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no te desgastes por alcanzar las cosas por tu propia mano, entrégaselas al Señor y Él las entregará a ti. ¿Me explico? Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué va a pasar? Os serán añadidas. Cuando tomamos las cosas por nuestra propia mano, nos afanamos y al final tal vez lo consigas, pero a un costo muy alto. ¿Sí? Las personas se afanan, consiguen metas, consiguen sueños, consiguen logros, pero ¿a qué costo? Sin paz, sin paz.
Y mira esa parte importante, el Señor le dice, cuando ve a Marta, le dice, Marta, Marta, turbada y afanosa. Estaba describiendo una circunstancia que no era agradable para un hijo de Dios. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón. ¿Y cómo estaba Marta? Turbada. Por nada estáis afanosos. ¿Y cómo estaba Marta? Afanada. Tenemos que aprender, hermanos, que la paz es algo que debe buscarse y sobre todo seguirse. Mira, vamos a Salmos 34:14. Salmos 34:14. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Fíjate bien, este fruto del Espíritu Santo es algo que como hijos de Dios tenemos que buscar. Tenemos que estar determinados a buscar la paz. Y es algo que realmente hacemos, ¿no? ¿Cómo buscas la paz en tu hogar? Niños, sálganse a jugar, váyanse a otro lado para estar tranquilos, ¿no? Tengo paz. Cuando buscas la paz, tratas de quitar los distractores, ¿cierto? Pero te voy a preguntar, ¿cómo buscamos la paz de Dios? ¿Cómo podemos buscar la paz de Dios? La paz con P mayúscula. ¿Cómo la puedo buscar? Y me dice aquí, busca la paz. ¿Y qué sigue? Síguela. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo seguir la paz? ¿O qué significa seguir la paz? Que te mantengas ¿en qué? En ese fruto. Que te mantengas constante en esa sensación en tu vida. ¿No? ¿Cuántas veces de pronto te desesperas y te afanas? Dice, tu mente está apuntando en cuántas direcciones, en diferentes direcciones. ¿Sí? Imagínate, ya viene la lluvia, tienes la ropa tendida, los animales ahí en el establo y ¿qué meto primero, la ropa o los borregos? ¿No? Los que tienen animales. ¿Me explico? ¿Cómo se podría tener ahí esa paz, no? Estás en una empresa, el director, el gerente, el que te creas te pidió 20 reportes y dices, bueno, ¿con cuál empiezo? ¿Sí? Y ese tipo de sensación está bien, pero si se queda en el trabajo está bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando sales del trabajo y esa sensación te acompaña cuando te duermes, cuando te levantas, cuando te vas? Todo el tiempo estás pensando en 1000 cosas. Y fíjate algo importante, ¿qué pasa cuando tu mente está pensando en muchas cosas? Te hablan y ¿cómo contestas? Así, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Me repites? ¿Por qué razón contestamos eso? Porque nuestra mente está tan agobiada con tantas cosas que no nos podemos ni siquiera percatar de aquel que está hablando. ¿Sabes? Cuando Dios nos habla, por causa de nuestro afán, no podemos entender lo que nos dice. Porque estamos pensando en tantas cosas que el Señor está, hable y hable y habla en nuestra vida, pero nosotros estamos en la lela pensando en tantas cosas por hacer. Como Marta, en quehaceres vanos, superficiales, que se van a extinguir, que no tienen ninguna aportación para la vida eterna. Y nos desgastamos y entregamos nuestra vida a cosas que se han de comer los gusanos. Y el Señor quiere darnos algo más grande, pero tú te afanas en cosas que son perecederas. ¿Me explico? El Señor quiere darte algo y de repente, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo vas a buscar la paz? La paz de Dios. Y entonces vamos a encontrar ahora una siguiente parte que roba la paz. Ya vimos que el afán es uno de los principales enemigos. Pero hay y el afán lo podemos controlar. Yo puedo determinar a cuántas cosas digo que sí. Cuando digo de más de sí, pues ahí tú solito te metes en esos aprietos, ¿no? Oye, haces citas con 3 personas a la misma hora, ¿cómo lo vas a poder satisfacer? ¿Sí? Tú solito lo decidiste. Pero hay circunstancias que son ajenas a nosotros, que tal vez nosotros no estamos con la capacidad de controlar, y me refiero al dolor. El dolor es otro factor que impide que tengamos paz. Y vamos a seguir con Marta. Mira, acompáñame ahora al Evangelio según Juan, capítulo 11. Juan 11. Vamos a seguir con Marta.
Y ahora está en un escenario totalmente diferente, ya no está ahí preocupada haciendo qué hacer. Ahora ocurrió algo triste en su vida, algo lamentable para la familia de Marta. Y justamente su hermano Lázaro había muerto. Entonces muere el hermano de Marta y de María, y obviamente eso pues los iba a generar un conflicto, ¿sí? Una situación ahí emocional que les iba a robar, ¿qué? Pues la paz. El dolor nos quita la paz. Vamos a ver qué pasó. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días tenía de muerto? Es de 4 días. O sea, como diciendo, ya no hay más que hacer, ya pasó más tiempo. Entonces, Marta tenía como su fe no estaba afianzada, no había una paz que pudiese garantizar su situación. Y entonces, fíjate lo que el Señor contesta. Jesús le dijo: ¿tu hermano qué dice? Tu hermano resucitará. Y luego Marta contesta, fíjate la falta de fe de Marta. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta en su afán, en su reclamo, en su dolor, no lograba tener la paz que el Señor Jesús le estaba tratando de transmitir. O sea, el Señor Jesús le estaba diciendo: tranquila, tu hermano va a resucitar de una forma visible. Pero Marta en su agobio no lograba tener esa paz, o sea, ese consuelo que realmente tenía que venir a su vida, decir: ¿de veras, Jesús? ¿De veras vas a poder? ¿Me explico? Marta seguía en ese cassette diciendo: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y mira, cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias de dolor, ¿verdad? Lo primero que perdemos pues es esto, la paz. No puedo estar tranquilo ante la pérdida, ante el dolor, ante las dificultades. Lo primero que pierdo es ¿qué? La paz. Personas que se alteran, se ponen histéricas, gritan, lloran, se desesperan, hacen tantas cosas cuando hay que dolor. ¿No? Cuando ves que alguien sufre, en vez de estar calmado, mucha gente, ¿qué hace? Explota de esa manera. Pero mira, la palabra de Dios dice que como hijos de Dios, la paz debe imperar en todo momento, aún en momentos de ¿qué? De dolor. ¿Dónde se quedó María? Dice, ¿se quedó en dónde? En su casa. ¿María no amaría a su hermano? Claro que sí, pero María había estado en los pies de Jesús antes, escuchando su palabra, y había buscado la paz de Dios, de tal manera que la paz la acompañó aún en el momento más difícil. Hermanos, por eso decía ahí, busca la paz y síguela. Es algo que debemos de tener que fomentar y fomentar, porque cuando venga la prueba, el Señor nos va a probar y decir: a ver, ¿cuánta paz realmente tienes? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? Te bajas descalzo de la cama, el dedo chiquito, golpea a la esquina, ahí viene la prueba para ver qué hay en tu corazón. Lo primero que sale, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me explico? Y si viene un pi, hermano, tienes un gran problema, porque entonces no hay lo que debe haber en tu corazón. Y mira, esta prueba que Marta experimenta le volvió a mostrar cómo estaba realmente su paz para con Dios. Y mira lo que dice el Señor Jesús en el 25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿qué es esto? Y Marta le contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y después vemos ahí, ¿verdad?, la circunstancia de cómo el Señor le habla a Lázaro, y Lázaro sale de esa tumba, ¿verdad? El Señor Jesús, vemos que en estos versículos vemos cómo la Biblia describe que Jesús llora, porque le dolió esa muerte. Era su amigo y Jesús lloró. Pero también el Señor Jesús tenía la paz, tenía tranquilidad, porque todo estaba en la voluntad de ¿quién? De su Padre Celestial. Todo estaba bajo control.
Mira, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy al 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la primera parte dice, humíllate. ¿Qué hizo María? ¿Te acuerdas? ¿A dónde se fue? A los pies de Jesús. Y mira, dice ahí, toda vuestra ansiedad, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Qué dijimos que era el afán? Ansiedad, ¿verdad? Entonces, todo mi afán, toda mi preocupación, todo aquello que te tiene con tantos pensamientos, dice, entrégalo a quién. Entrégalo al Señor. Juan 14:1, vamos a regresar al Evangelio de Juan. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en quién. Es muy difícil de escriturar. No se turbe vuestro corazón. Entonces, mira, aquí ya te lo está dando a una parte. Por eso, cuando uno vive en ansiedad, pues es como un practicar pecado. Cuando dice acá, no se turbe vuestro corazón, por nada estéis afanosos, da una indicación de parte de Dios. Es algo bíblico aquí. ¿Me explico? Pero cuando uno decide vivir en el estrés, en la ansiedad, en el afán, lo que estamos haciendo es vivir en desobediencia a lo que Dios nos dice que no hagamos. ¿Sí? Nos dice, no se turbe vuestro corazón, y tu corazón se turba con cualquier cosa. O sea, examina tu corazón. ¿Con cuántas cosas se turba tu corazón? Sales de casa, ay, olvidé, dejé conectado el celular, ¿no? Te regresas por él. Ay, no dejé el cargador conectado, los frijoles, lo que tú quieras, ¿me explico? ¿Cuántas cosas turban tu corazón? ¿Qué es turbar tu corazón? Que en vez de estar concentrado en el aquí y en el ahora, estás pensando en el mañana, en el anterior o en el otro espacio y en otro tiempo. No disfrutas donde te encuentras. ¿Me explico? Te fuiste de vacaciones, pero tu pensamiento, ¿dónde se quedó? En el trabajo, en qué vas a llegar a hacer, en cómo vas a llegar a pagar, en qué vas a atender. Entonces, ¿de qué te sirvió tus vacaciones si no tuviste paz? Pudiste ir a gastar el dinero que tuviste, pero la paz no estuvo ahí. ¿Me explico? La paz no se encuentra en una vacación, la paz no se encuentra en alejarse de tus actividades. ¿Dónde se encuentra la paz? En tu comunión con Dios. ¿Cuánta comunión con Dios realmente tenemos para que entonces la paz verdadera venga a nuestras vidas, sobrepase nuestro entendimiento y aún y sin salir de viaje poder decir, yo tengo paz, tengo tranquilidad, tengo confianza? El hombre busca paz de maneras por su propio esfuerzo, pero mira, la única forma de encontrar una paz genuina y legítima es acercándonos a quién, al Señor. Juan 16:33, adelantito. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde vamos a tener paz, hermanos? En Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos está prometiendo la luna y las estrellas. Nos está diciendo, ¿se vas a venir en pos de mí? Vas a tener que cargar una cruz, vas a tener que pasar por dificultades, vas a tener que padecer por causa del Evangelio. Pero cuando estés experimentando todo eso, debes de recordar, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Estamos sumergidos en muchas cosas que de pronto nos empiezan a hacer perder la paz, pero el Señor nos dice, hey, cuando esto esté pasando, deséchalo. Y que tu pensamiento sea, tengo que estar tranquilo, el Señor ha vencido todas las cosas que puedan acontecerme. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? Que te mueras. Pero el Señor, ¿qué hizo? Venció la muerte. Y si nuestra esperanza de vida eterna está en el Señor, ¿qué podrá amedrentarnos? ¿Qué podrá hacernos que nuestra fe mengue, hermanos? Nada, hermanos. No hay nada en la cual tengamos que tener temor. No hay nada. Aunque la gente murmure y diga tantas cosas
y Vera realmente está asustada. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Pero tú debes decir, yo tengo paz. No, mi paz no depende de cuántas cosas tenga, de cuántas cosas tenga que lograr o hacer. Mi paz depende de mi relación con Dios. ¿Cuánto de Dios hay en mí, en esa comunión que tengo? Y mira, me voy a regresar otra vez con Marta. Vamos a despedirnos de Marta en Juan capítulo 11. Otra vez ahí muere Lázaro, está en esa circunstancia. Vamos al versículo 23. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mira, aquí el Señor Jesús nos está diciendo algo importante. ¿Cuántas personas dicen, estoy muerto en vida, ¿no? Estoy viviendo en un infierno, estoy en una situación realmente difícil? Pero mira, dice aquí algo importante el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo voy a poner en este contexto. Aun y cuando tu situación sea tan agobiante que digas, estoy en una situación tremenda, dice, no te agobies porque tienes vida en Cristo. ¿Qué es lo más importante? Podrás perder tu trabajo, podrás perder tus posesiones, tu dinero, tu auto, tu familia. Pero mira, si seguimos afianzados a esa comunión con el Padre a través de Jesucristo, lo tenemos todo. Y es ahí entonces donde dice, tengo paz. Porque aunque dice, puedo perderlo todo, pero voy a seguir con ¿quién? Con el Señor. Mira, en Isaías 41:10. No me acordaba de este versículo y está muy padre. Isaías 41:10. No, ese no es el que. Este sí me acordaba. Dice 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré porque te sustentaré con la diestra de ¿qué? De mi justicia. Entonces, hermanos, aquí viene otra orden de parte de Dios. No temas porque yo estoy contigo. Pero aquí habla de una comunión constante. Dios no es amuleto. Jesús no es un amuleto que nada más lo busques cuando realmente necesites. Es algo que constante. A medida que tengamos oportunidad de estar a los pies de Él, escuchando ¿qué? Su palabra. Y aquí lo dice, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no te agobies. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y fíjate la parte importante que dice que te esfuerzo, que te proveo de fuerza para continuar. Porque en tus propias fuerzas dices, ya no quiero seguir más, Señor. Esto sobrepasa mi capacidad, pero no es lo que tú puedas, sino lo que Dios es a través de nosotros. Y mira el Salmo 94:19. Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron ¿qué? Fíjate lo que está diciendo aquí el Salmo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Cómo estaba esta persona? Afanada, ¿cierto? O sea, miles de pensamientos, pero mira, dice, o sea, tampoco te asustes, dice, híjole, en cuanto tenga afán, que no, vas a tener afán en algún momento de tu vida, pero no dejes que el afán gobierne tu forma de vivir o tu toma de decisiones. Y aquí viene el salmista, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Puedo estar pensando que no tengo para la renta, en que me van a correr del departamento, en que lo que tú quieras pensar, tantas cosas, pero mira, entre todos esos pensamientos tus consolaciones alegran mi alma. ¿Qué acabamos de leer en Isaías 41? No temas, no desmayes, yo te sustentaré, yo estaré contigo. ¿Eso quién nos lo dice? Y entonces cuando viene todo ese agobio, dice el salmista, yo tenía todos estos pensamientos, pero
me acordaba de tus consolaciones, me acordaba de tus promesas, ¿y qué pasaba con mi alma? Mi alma se alegraba. Y entonces, ¿qué venía sobre mí? Paz. Venía sobre mí la paz. Salmo 38, 9, atrás. Con eso terminamos. Salmo 38, 9. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Entonces, hermanos, este salmo nos está diciendo cómo expresarle al Señor tus necesidades, tus deseos, tus planes, tus proyectos. Entrégalos a Él. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos un plan, un proyecto, un sueño y no nos empezamos a alcanzar, por la razón que sea, porque tal vez ni siquiera la voluntad de Dios, empieza a venir sobre nosotros ese afán otra vez, esa preocupación, esa carga. Yo me había propuesto llegar a esto, y nada más pasan los años y no has llegado a conseguir lo que te propusiste. La pregunta es: ¿pusiste ese deseo en el lugar donde tenías que colocarlo primero? Dice ahí: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro, ¿qué dice? ¿Qué significa mi suspiro? Cuando suspiras, ¿por qué suspiras? ¿O no suspiran? Pero cuando alguna vez se enamoraron, cuando suspiraban, ¿cómo? ¿Por qué suspiraban? ¿No? No se despedían de ahí. Ahora, como regresa, péngame en un mes, ¿no? ¿Qué es un suspiro? Un anhelo. O un alivio también, ¿verdad? Pero el anhelar me dice: Señor, lo que más anhelo, dice, no te es oculto. A la chica que me gusta, ella no sabe el anhelo, pero tú, Señor, sabes cuánto suspiro por ella, ¿no? En las hermanas jóvenes. Y mira lo importante aquí: dice, el Señor debe de conocer esos anhelos, debe de conocer esos planes, debe de conocer esos proyectos, porque cuando los empezamos a tomar en nuestras manos, hermanos, lo que estamos sembrando es que vamos a cosechar afán, vamos a cosechar falta de paz, porque nuestro corazón se va a turbar tanto en alcanzar lo que no hemos entregado en manos del Señor y queremos tomar por nuestra propia mano, y lo que va a traer es falta ¿de qué? De paz. De paz. Entonces, hay tres enemigos de la paz: el afán, el dolor y el no entregar nuestros planes y deseos en las manos de Dios. Cuando eso ocurre en nuestras vidas, ten por seguro que la falta de paz llegará a nuestras vidas. Pero ya vimos cómo a través de la Escritura el mejor remedio para esto es estar en donde, en la presencia de Dios. Ponte de pie. Padre, damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra. Damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel.